28. Bueno, habiendo dicho todo eso, vamos a continuar con la serie que comencé desde que comenzamos con esta situación del coronavirus. Creo que hemos aprendido muchas cosas, cómo aprovechar bien el tiempo, todas esas enseñanzas que hemos traído. Y hoy quiero traer una que me parece que es algo que nos toca a todos y también deberíamos de sentarnos y meditar en medio de esta situación, porque acuérdense que Dios una cosa mala la convierte en una cosa buena para todos aquellos que aman al Señor. Así que si tú amas al Señor, tú eres hijo del Señor, pues todas estas cosas malas, pues Dios las torna para cosas buenas. Hay algo que me inquieta, porque en cualquier momento volvemos nuevamente a reunirnos en nuestra iglesia, como siempre lo hemos hecho. Pero como prediqué, creo que fue la semana pasada, también el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y pueden haber dentro de los hermanos, aun que no sean de nuestra iglesia, otras iglesias universales también, pues pueden haber hermanos que han decaído en su fe. Y entonces ahí es donde entra la enseñanza que le estaba diciendo al Señor yo en oración desde el lunes. Bueno, Padre, ¿qué hago? ¿Cuál es la próxima? Porque no quiero salirme del tema de la serie de la crisis, que es lo que estamos viviendo en estos momentos. Y me llevó a traer una enseñanza, a preparar una enseñanza sobre la preocupación por el hermano nuestro. Y la titulé de esta manera: ¿dónde está tu hermano? Así se llama hoy la enseñanza. ¿Dónde está tu hermano? ¿Sabes tú dónde está tu hermano? ¿Sabes tú si tiene problemas? ¿Sabes tú si está triste? ¿Sabes tú si ya no existe? ¿Sabes tú si todavía está anclado en la fe donde deberíamos de estar? Bueno, si no lo sabes, bueno, pues yo te pido que pongas toda tu atención en la predicación de esta tarde y pongamos por obra lo que decimos que creemos, ¿sí? Entonces yo quiero que hoy abra su Biblia en el Evangelio de Lucas. Vamos a Lucas capítulo 10 y van a ver ahí una historia que es conocida por todos, pero hoy queremos entrar un poquito más profundo en la historia. Vamos a Lucas 10, vamos a leer del versículo 25 al versículo 37, pero primero déjenme orar un momento. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre, por la oportunidad nuevamente de estar en este lugar donde con temor y temblor, Señor, se predica tu palabra. Padre, te pido por todos aquellos que están observando esta enseñanza y te pido que tú, a través de esta red social, que tu Espíritu Santo, donde están ellos en estos momentos, haga una obra, Señor, y presten toda atención, que ninguna distracción dentro del hogar pues pueda apartarlo de el enfoque de la enseñanza. Padre, glorifícate, tú puedes hacerlo, y ayúdame a mí como el predicador a no traer palabras de hombre, sino palabras dirigidas por tu Espíritu Santo. Señor, bendice tú tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, le dije Lucas capítulo 10, vamos a leer del 25 al 37, dice la palabra de Dios. Yo leo de la Biblia de las Américas. Dice: y he aquí, cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo:
cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándole medio muerto. Subraya ahí en la Biblia, medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. Y acercándose, le vendó sus heridas, derramó aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se les dio al mesonero y le dijo: cuídalo, y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese, te lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Versículo 37. Y él dijo: el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Mis hermanos, dentro de esta crisis hemos observado que Dios nos está mandando un mensaje a todos nosotros sobre cómo cambiar muchas cosas que hemos estado arrastrando por tiempos, desde que nos hemos convertido al Señor. Y sin pena equivocarme, comenzando por mí, digo que todos hemos pasado por eso. Todos hemos venido arrastrando cosas que no le agradan al Señor y por eso le pedimos perdón, y yo le pido perdón a Dios en público. Aunque ya se lo pido en privado, pero se lo pido en público también, porque es así. No hacemos correctamente muchas veces todas las cosas. Pero dentro de esta crisis hemos observado que Dios nos está mandando un mensaje sobre cómo cambiar muchas de las conductas que hemos tomado en referencia a la iglesia y también a nuestros hermanos como cuerpo de Cristo. Creo personalmente que esto del virus debería de hacernos más sensibles a las necesidades de otros y de extrañar la comunión con ellos y estar ansiosos por renovar nuestros servicios regulares y vivir juntos en armonía dentro de la obra de Dios. No sé cuántos de ustedes dicen amén, pero yo me siento bien triste en mi corazón de volver a ver la iglesia vacía. Yo quisiera tenerlos a todos, ¿sí? Ahora, regresando a la parábola, ¿de qué trata esta parábola? Que todo el mundo conoce, porque todo el mundo conoce esta parábola. Todo el que ha existido en la iglesia, yo creo que en algún momento ha escuchado esta parábola. Y si usted es lector de la Biblia, pues espero que lo haya leído. Ahora, ¿de qué trata en realidad esta parábola? Bueno, haciendo un poco de historia, existía en esa época un odio profundo entre judíos y samaritanos. Era algo que era pero bien profundo, no se podían ni mirar unos a otros. Los judíos, ¿por qué pasaba esto? Bueno, los judíos se veían se veían ellos como descendientes puros de Abraham, mientras que los samaritanos eran una raza mezclada cuyo origen se debió al casamiento de judíos con personas del norte, de otros pueblos, del exilio, gentiles, con todo eso. Entonces los samaritanos eran mal vistos en esa época, y judíos y samaritanos pues no se querían ver. También en la parábola aprendemos 3 principios que, si tiene lápiz y papel, apúntelo, acerca de lo que significa el amor al prójimo. Número 1, el primer principio que nos presenta la parábola es: la carencia de amor es a menudo fácil de justificar, a pesar de que nunca es buena. La carencia de amor por tu hermano prójimo, por tu prójimo, es fácil de disimular, ¿sí? Y muchos justifican
el por qué, por ejemplo, no llaman a fulano, no le escriben o no quisieran verlo. Eso es muy fácil, justificar eso es fácil, la parábola nos lo va a enseñar. Número 2, nuestro prójimo es cualquiera que esté en necesidad, sin importar raza, sin importar credo, sin importar procedencia social. Y el número 3 es: el amor significa hacer algo para suplir la necesidad de alguien. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen tener amor por su prójimo? Bueno, amar a tu prójimo es hacer algo para suplir su necesidad. Ahora, dentro de la parábola existe una frase que muchas personas en estos tiempos y en los antiguos han hablado, y que para muchas personas ha sido hasta un mito. Por ejemplo, hay muchas personas que no creen eso de vida eterna. Ellos creen que cuando se mueren ahí se acabó todo, ¿verdad? Bueno, nosotros no creemos así. La palabra dice que Jesús nos da la vida eterna cuando creemos en Él, ¿verdad? Pues nosotros creemos en la vida eterna. Ahora, ¿qué es la vida eterna? Bueno, vida eterna. Esta palabra vida es la palabra zoe en griego, que significa vivir o estar vivo. Y eterna en griego es la palabra aidios, esa es la palabra que denota siempre duradero. Quiere decir, vida eterna es vivo por siempre. Eso es lo que significa vida eterna. Ahora, ¿cuántos creen eso? ¿Cuántos saben que porque Cristo resucitó, nosotros resucitaremos con Él y tendremos vida eterna? Eso lo dice la Biblia. Yo creo lo que la palabra de Dios me dice. Ahora, es necesario que tú lo creas, porque te voy a decir algo y no lo tengo aquí en la enseñanza. Como mismo hay vida eterna en el cielo, también hay vida eterna en el infierno. ¿Sí? Así que mire a ver y busquen usted mismo para dónde usted quisiera pasar su vida eterna. Vamos entonces a lo que nos compete en este día. Vamos a estudiar hoy esta historia, es en el único libro de la Biblia que se encuentra, es aquí en el libro de Lucas, esta historia de el buen samaritano. También vemos que no es tan solamente una historia, sino un trabajo, y es un mensaje del propio Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué está Jesucristo enviándonos a través de esta historia? Él nos está enseñando a todos que la religión es la manera más absurda de vivir en el Evangelio de Jesucristo. Aquí en la tierra no podemos vivir de acuerdo a la religión, tenemos que vivir de acuerdo a la fe en Cristo, a la obra en Cristo, ¿verdad? Porque acuérdense que no somos salvos por obra, pero Efesios 2, 8 y 9 dice que es necesario que después que tú seas salvo, pues hagas buenas obras, ¿verdad? Entonces, no somos salvos por obra, pero después de salvos, después de cristianos, pues tenemos que hacer buenas obras. ¿Qué dice Jesucristo entonces de esta parábola? ¿Cuál es el mensaje? La religión es la manera más absurda de vivir el Evangelio. No puedes vivir el Evangelio de Jesucristo cuando estás atado a tantas leyes y a tantas religiones. No puedes hacerlo. Ahora, todos debemos tener una relación vertical con Dios, ¿verdad? Dios habita en las alturas. Nuestra relación, tenemos que tener una relación vertical con Dios, ¿verdad? Eso es bien claro, nos dice la palabra. Pero también tenemos que tener una relación vertical, ¿verdad? No todo es, no, Dios lo sabe, no, Dios, y todo es Dios, y Dios, y Dios. Bueno, sí, todo debe ser Dios, pero ¿qué tal de tu prójimo? Porque Jesucristo dice que es necesario que amemos a nuestro prójimo. Entonces, no todo es vertical. Tenemos que tener una relación vertical con Dios, pero tenemos que tener una relación horizontal con tu prójimo. Ahora,
pregunta: ¿qué actitud como cristiano tú tienes cuando tú lees la palabra de Dios? ¿Qué actitud tú tomas cuando tú lees la palabra? Porque nos mandan a leer la palabra, pero también nos mandan a ¿qué? A escudriñarla, ¿verdad? A ponerla por obra. Entonces no es tan solo leer la palabra. Y por eso, en esta parábola, el mismo Señor le pregunta al intérprete de la ley: ¿qué lees? Y segundo le dice: ¿qué interpretas? ¿Ve? No es leerla, es interpretarla. Y después es ponerla por obra. Ahora, vamos al versículo 25 para ir desglosando esta parábola. Dice el versículo 25: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ahora, al principio dice, un intérprete de la ley. ¿Quién es un intérprete de la ley? Bueno, el intérprete de la ley, su papel principal era buscar el significado de las cosas escritas y dichas para poder entonces explicarlo o traducirlo a los demás. Ese era su papel principal, el intérprete de la ley. Él interpretaba la ley, ¿verdad? Es como la Corte Suprema ahora. La Corte Suprema de los Estados Unidos, que es aquí donde estamos, pues ellos no pueden hacer la ley. Ellos tienen que interpretar la ley que ya está puesta, que ya está escrita. Eso era el trabajo de un intérprete de la ley, o de este intérprete de la ley que Jesús estaba hablando con él. Entonces, para tú poder ser alguien que interpreta la ley, pues tú tienes que ser un experto en leyes, ¿verdad que sí? Quiere decir, el hombre no era cualquier cosa. Estabas hablando con alguien que era llamado para solucionar problemas legales, específicamente era un abogado, vaya, lo que estaba hablando el Señor Jesús. Pero esta es una pregunta muy provocativa a la que le hizo él a Jesús, ya que trata de poner en ridículo delante de todos al maestro de maestros. Pero el Señor le responde con otra pregunta. Veamos el versículo 25. Lucas 10, 25. Volvamos atrás. Bueno, yo mi Biblia dice: y he aquí cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esa era la pregunta que le estaba haciendo él a Jesús. Y el Señor entonces le responde y le dijo, versículo 26: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo tú lo lees? ¿Por qué el Señor hace esto? Porque el Señor con esta respuesta está poniendo a prueba el liderazgo del intérprete de la ley. Ok, tú dices que tú eres un intérprete, que tú tienes conocimiento de la ley, que tú lo tienes todo. Pero por lo que estoy mirando, tú has escuchado de la ley, pero nunca la has puesto por obra. Por eso al final le dice: ve tú y haz lo mismo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? El intérprete de la ley se sabía toda la ley. ¿Pero cuál ley? La ley del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, los judíos, pues lo que ellos miraban como escuela era el Talmud, era el Mishnah, que eso eran los escritos por los que los propios judíos leían, y ellos veían eso como que era la ley completa de Dios. Ahora, y eso era la ley de los hombres, porque eran leyes de hombres. Ahora, para ellos era más importante esas leyes que ellos tenían que la propia palabra de Dios. Por eso que el Señor le dice que está escrito en la ley. ¿Y cómo lo lees? ¿Y cómo lo interpretas? En otras palabras, Jesús le está diciendo: no busques otra cosa que no sea la palabra de Dios, porque lo que estás leyendo y estás interpretando no es lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Sí? Porque, por ejemplo, la respuesta del religioso es esta. Versículo 27. Aquel respondiendo dijo, porque el Señor en el versículo 26 le dice: ¿qué está escrito en la ley que lees en ella? Entonces viene el intérprete de la ley y le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón
y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero entonces Jesús, siendo sabio, porque Jesús, es Dios, ¿sí? Muy sabiamente le dice, versículo 28, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. No está hablando de salvación ahí, ¿ok? O sea, no son los oyentes de la ley, ni son los oyentes de la palabra de Dios los que van a hacer las buenas obras, son los que ponen por obra lo que están escuchando. Es lo que les está diciendo Dios. ¿Qué lees? ¿Y qué interpretas? Pero cuando le responde, dice, ok, pero entonces ve tú y haz lo mismo, ¿verdad? O sea, no son los oyentes de la ley, sino los que cumplen la ley, los que son justificados. ¿Ve? Ahora, pero el religioso continúa para justificarse y pensando solo en su corazón y no en sus acciones. Entonces le dice al Señor Jesús, versículo 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Verdad? ¿Y quién es mi prójimo? Ahora, vamos a detenernos un momentito aquí porque es necesario que todos sepan quién es un prójimo. Un prójimo es cualquier hombre respecto a otro. Quiere decir, cualquiera es tu prójimo. ¿Sí? También es un individuo sujeto, cualquiera como parte de la humanidad. Tu prójimo puede ser el que tú conoces como el que tú no conoces. Puede ser un chino que está en China, como puede ser un ruso que está en Rusia, como puede ser un cubano que está en Cuba o un ecuatoriano que está en Ecuador. Ese es tu prójimo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hemos estudiado mal esto. Muchas veces creemos que el prójimo nuestro es tu vecino que vive al lado tuyo. El prójimo tuyo, ¿tú crees que es tu familiar solamente? ¿Que es tu compatriota? Porque hay personas que si no es con el de mi país no me reúno, ¿verdad? Hay otros que solamente se reúnen con su prójimo porque son las personas que están de acuerdo en la manera que tú piensas o la manera que tú crees. No, pero tu prójimo también es aquel que no está de acuerdo contigo. ¿Sabías eso? Tu prójimo es aquel, mira, tu prójimo no tiene que estar de acuerdo contigo en nada. No tiene que estar de acuerdo en tus creencias, no tiene que ni conocerte o tú conocerlo a él. Tú no puedes escoger a quién tú querer y a quién no querer. Jesucristo no hizo eso. Jesucristo nunca cayó en la trampa de la definición de nacionalidad. ¿Se recuerda de la mujer del pozo? Pero tú siendo judío, bien, sí, yo siendo judío, vengo a ti, porque Jesús no hace acepción de personas. Jesús nunca tuvo definición de nacionalidades, ni de cultura, ni de raza. Pero por eso la salvación y el pueblo de Dios es todo aquel que cree en Él. No importa si es judío, si es gentil, si es el que sea. Todo aquel que cree en Él forma parte de su pueblo, ¿verdad? Y eso es lo que estamos estudiando en Romanos 11, así que no se lo pierdan, es muy importante. Mira lo que dice la palabra en Mateo 5, porque la palabra es la que nos dice a nosotros si estamos correctos o no. Mateo 5, 43, 48. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. ¿Ves? Sí, porque hay gente que dice, no, yo, mi círculo de amistad es esta, porque yo me llevo bien con todos. Bueno, está bien llevarse bien con tu círculo de amistad, pero también tienes que llevarte bien con las personas que son tus enemigos. Mira lo que dice Jesús. Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Dice que habían oído, habiendo dicho eso. Pero yo os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol, ¿sobre quién? Sobre los buenos, sobre el cristiano, sobre el que es de tu raza, sobre el que es de tu país. No, dice,
el que es bueno y el que es malo. Y también hace llover ¿sobre quién? Sobre justos e injustos. Versículo 46. Porque, ahí nos dice el Señor, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Versículo 47. Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿Verdad? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Después le dice el 48. Por tanto, sed vosotros perfectos. Recuérdense que perfecto no es sin pecado, ¿no? Perfecto, ¿quién es? Una persona madura, ¿verdad? Sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces, no es que tú ames al que te cae bien. No, hay momentos que tienes que poner la otra mejilla aún para que te den otro golpe. Dentro del cuerpo de Cristo no podemos estar viviendo esas divisiones, porque ya lo dice la palabra, el cuerpo de Cristo, somos parte de un cuerpo, y el dedo pequeño es tan importante como el dedo gordo, ¿verdad? O si no, córtate un dedo a ver si tienes el mismo balance cuando caminas, ¿verdad? Entonces es importante saber quién es nuestro prójimo. Pero vayamos de nuevo a la parábola. Versículo 30. Respondiendo Jesús dijo, y ahí viene la historia: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron o le robaron, e hiriéndole, fíjate, hiriéndole quiere decir hasta golpe le dieron, ¿verdad? Se fueron. Pero aquí viene algo que dice, dejándole medio muerto. No es lo mismo estar muerto que estar medio muerto, ¿verdad? Cuando tú estás medio muerto todavía tienes vida, ¿no? Bueno, Jesús, de forma intencionada, Él no nos dice por ahí quién era el hombre. No aparece ni su nombre, ni de dónde era, si era judío, no se dice nada, no se dice, solamente dice un hombre, ¿verdad? Pero siendo casi toda la población de aquellos tiempos judíos, pues entonces se asume que él era un judío. Pero, y dejándole medio muerto, ¿qué significa? Significaba que estaba inconsciente de la golpiza que le habían dado. Pero dice, sigue el Señor y dice, y muchos lo daban por muerto, siendo un cadáver. Nadie quería contaminarse con él. Hermanos, en la iglesia muchas veces hay personas que creemos que están medio muertos, pero no están muertos. Creemos que se han apartado del Evangelio, no se han apartado. El que nació de nuevo y tiene salvación en Cristo Jesús, esa salvación no la pierde. Aparte, Jesús nos dice que no debemos juzgar por apariencia, sino con justo juicio. Muchas veces nosotros mismos hacemos juicios sobre nuestros hermanos de forma que no es la correcta. No, ya él no viene más a la iglesia. No, ya ella se apartó. No, eso no te corresponde a ti. Están medios muertos. Cuando decimos muertos, están medios apartados, ¿verdad? Pero dentro de la propia iglesia hay personas que están apartadas y muchas veces ni nos damos cuenta. Así que, cuidado. Pero este hombre estaba medio muerto, pero nadie quería contaminarse con él. Nadie. El hombre, al ser tan golpeado, no se podía ni reconocer de quién se trataba. No sabía, porque el hombre no podía ni hablar, ni decir su nombre, ni de qué pueblo era, ni nada. A él ya le habían robado la ropa, le habían caído a golpe. Quiere decir, mirando muchas veces programas de estas situaciones, hay investigadores que por tu ropa saben quién tú eres, ¿verdad? Pero a él le habían robado toda la ropa, no se sabía ni quién era, ¿verdad? No podía hablar, no se sabía. Quiere decir, al hombre no lo podían identificar. ¿Cuál es la enseñanza aquí, hasta el versículo 30?
Mis hermanos, el mundo no ha cambiado en lo absoluto. No ha cambiado. Siempre van a haber personas tratando de usarnos, de robarnos o maltratarnos. Siempre van a haber personas así. Nunca trates de usar a los seres humanos, porque Dios mismo las hizo a la imagen y semejanza de Él y no son un objeto. Tú tienes que ver al hermano como superior a ti mismo, dice la palabra. Tampoco mires a nadie con la motivación incorrecta. Te conviertes entonces en un hipócrita. Pero continuemos con la parábola. Versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, quiere decir, el sacerdote lo vio. ¿Pero qué dice después? Pasó de largo. Pasó de largo. Ahora, ¿quién era un sacerdote? Un sacerdote es un ministro de Dios, ¿verdad? Un sacerdote era un ministro de Dios. Ahora, Jericó era una ciudad de sacerdotes y levitas. Eso era Jericó. Por su clase social alta, se supone que debería ir a caballo el sacerdote cuando pasó. Bueno, en este tiempo, tú pasas por un lugar y ves un joven y tú vas en tu Mercedes-Benz, ante esa idea. ¿De verdad? Tú vas con tu Mercedes-Benz. Y dice que él pasó, lo vio y no observó nada de lo que estaba pasando con el hombre. Tampoco lo reconoció porque era irreconocible. Pero ni se bajó a preguntarle nada. ¿Por qué? Porque no podía contaminarse, ¿verdad? Si él se contaminaba, no podía dentro de su sinagoga recoger diezmos, ni distribuirlos, ni comer de ellos, y su familia sufriría. Entonces, ¿qué fue el motivo por el hombre no se paró a socorrer al golpeado? Su religiosidad, ¿verdad? Para él fue más importante su posición de ministro o de sacerdote que en realidad ayudar al hermano, ayudar al prójimo que estaba caído, ¿verdad? Pero no, si él tocaba a ese hombre, pues era inmundo. Ellos, los ministros, los sacerdotes, estaban supuestos a estar completamente limpios, ser un ejemplo para su ley. En otras palabras, se encontraba en un aprieto. El hombre dentro del caballo, arriba del caballo, se encontró en un aprieto cuando se encontró con el caso. Pero el versículo anterior dice que el hombre no murió, porque dice que él con su caballo lo vio, no hizo nada y siguió. Entonces dice, y dejándole medio muerto. Quiere decir, el sacerdote pasó, vio la necesidad del hombre, pero lo dejó medio muerto, porque había algo religioso en él que no lo dejaba. Pero también, dice el versículo 32, asimismo, un levita, llegándose cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Otro que lo vio, pero pasó de largo. ¿Quién es un levita? Un levita es un israelita de la tribu de Leví, dedicado completamente al servicio del templo y ayudante del sacerdote. Tampoco él podía tocar nada inmundo con sus manos, ya que se volvía impuro ante los ojos de Dios, según ellos. Por tanto, ninguno de estos dos religiosos puso en práctica lo que Jesús le estaba diciendo al intérprete de la ley. ¿Se recuerdan lo que le dijo? Ninguno de ellos puso en práctica lo que Jesús. Más bien, Jesús sacó a las claras que la ley no salva a nadie. Mis hermanos, la ley no salva a nadie. El único que salva es Cristo, ¿verdad? Mira lo que dice Números 19:13. Por esto es que el levita no se baja y pone su religión, su religiosidad por encima de ayudar al prójimo. Números
que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Marcos 7:6, respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Escuchen, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ya ve que la religiosidad no es. ¿Cuál es la enseñanza aquí? El punto es que todos estos fariseos tenían conocimiento, pero muy mal interpretado. Hay muchas personas que tienen mucho conocimiento, pero la interpretan mal o no lo ponen por obra. ¿Sí? Muchos creemos que estamos bien y no conocemos nada por las malas enseñanzas que hemos recibido. Por eso el versículo 33 dice: pero un samaritano. ¿Ve? Pero un samaritano. Acuérdense que judíos y samaritanos no se llevaban. El sacerdote iba a su caballo, lo vio y siguió adelante. El levita, lo mismo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Amén. Fue movido a misericordia. Ahora, ¿quiénes eran los samaritanos? Ya habíamos dicho al principio. Los samaritanos eran un pueblo de los propios judíos que se habían mezclado con babilónicos y todas esas cosas, ¿verdad? Y lo pueden ver en Juan 4, que está la historia de la mujer samaritana. Pero lo importante es aquí, no importa qué te ha hecho tu enemigo, tenemos que estar movidos a misericordia, no contestando con corrección, sino actuando correctamente. El samaritano tenía los sentimientos de Dios. Solo los nacidos de Dios tienen esos sentimientos. Amén. Solo los nacidos de Dios tienen ese sentimiento. Que no importa lo que hablen de ti, que no importa lo que digan, que no importa nada. Tú estás movido a misericordia por esas personas. ¿Verdad? Versículo 34. Y acercándose, ¿quién? El samaritano. Se acercó, pero lo tocó, porque dice: vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en sus cabalgaduras, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Qué necesitaba el hombre golpeado? ¿Religión o que lo curaran? ¿Verdad? Tú sabes que hay veces que tus obras en Cristo le van a hacer mejor a alguien que no tu religión de hablar tanta palabra. ¿Sabías eso? Las personas, muchas, tan necesitadas, no tan solo de oración. Tenemos que orar, claro que sí, nos manda el Señor. Si no lo hacemos, no estamos bien. Pero tenemos más bien que ayudar con obras. Ayudar con obras, ¿verdad? Y yo le doy gracias al Señor que en nuestra iglesia tenemos muchas personas que aman a su hermano y están siempre preocupados por su hermano, ¿verdad? Y no importa lo que tengan que hacer, ellos están ahí para sus hermanos. Y yo le doy gracias a Dios por nuestra iglesia, por eso. Entonces está claro que el samaritano se le acercó y lo tocó físicamente. El samaritano no tenía prejuicios religiosos. No le importó quién era el hombre, sino le importó más la situación que estaba pasando el hombre. Eso es lo importante. Mi hermano, tienes que tener compasión. El Hijo de Dios que no tenga compasión, no tenga misericordia. Mi hermano, yo no sé, pero el Señor tuvo compasión de ellas. ¿De quién? De las ovejas que estaban ¿qué? Tenemos que tener compasión, ¿verdad? El samaritano
también dio de lo que no tenía. Cosa que el sacerdote y el levita no hicieron. El samaritano cargó al hombre con todas sus fuerzas. Lo cargó del piso, lo llevó a un mesón. Y eso fue a pie, porque el samaritano no tenía caballo ni tenía nada. ¿Verdad? Lo cargó, cuidó de él. Y entonces puso por obra el versículo de Oseas 6:6. Lo que quiero de ustedes es que me amen y no que me hagan sacrificios, que me reconozcan como Dios y no que me ofrezcan holocaustos. Hay muchas personas que la religiosidad los mata. Creen que ir a la iglesia el domingo está cumpliendo. Creen que hacer un estudio están cumpliendo. Todo eso está bien. Pero lo que quiero a ustedes es que me amen. Que me amen. Olvídate cuánto tú sabes. Olvídate todo el conocimiento que tengas. La persona quiere que tú lo ames, que tú lo llames, que tú te preocupes por ellos. Eso es. Pero volviendo a la parábola, versículo 35. Otro día al partir, el samaritano sacó 2 denarios y los dio al mesonero y les dijo: cuídemele o cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¡Wow! Ahora, 2 denarios era un sueldo de 2 días, es decir, buen sueldo. Se quitó de lo que más le costaba a él. Se quitó de su dinero para darle a alguien que no conocía. ¿Verdad? Dice que se cree que dio la mitad de lo que tenía. Porque 2 denarios para él en esa época eran 2 denarios. Para darte la idea que tú estás ganando 500 pesos a la semana y que de buena primera tú en alguien tú tengas que gastar $250. Háganse esa idea. Pero no tan solo se gastó los $250, sino que le dio de extra. Ponte tú que dijo, aquí de los 500 que vengo, porque ponte tú que era un viernes lo que había pasado de eso, ¿verdad? Y el hombre venía acabadito de cobrar. Tenía $500 en su paquete. Lo vio, lo llevó al mesón y le dijo al mesonero: aquí tienes $250 para que me lo cuides. Pero aparte de eso, mira, te voy a dar 100 más para lo que gasten el día de mañana. $350 de 500. ¿Cuánto le quedó a él? La pregunta es, mi hermano, versículo 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién fue el prójimo? ¿El sacerdote? Ya vimos que no. ¿El levita? Ya vimos que no. Dice el religioso en el versículo 37, y él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve tú y haz lo mismo. Ya ves que tú estás lleno de conocimiento de la ley, de interpretar la ley, pero tú no lo haces. Mis hermanos, a Dios le agrada más que tú ayudes a que tú tengas tanto conocimiento. El conocimiento es de Él. Él te puso aquí, en esta tierra, y tienes un propósito de adorarlo a Él, primeramente, ese es tu propósito, y de ayudar a tu prójimo. Y eso viene muy directo a nosotros en las congregaciones. Las congregaciones de Dios, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es el dueño de la iglesia, no es el pastor. Las congregaciones de hoy deberían de hacer un mejor trabajo cuidando al hermano. Deberían de hacer mejor trabajo llamando al hermano.
No importa lo que tengan que hacer. Dios te puso ahí para hacer eso. Puedas, no puedas, tengas los recursos, no los tengas, siempre que esté de ti, haz lo bueno. Él le dijo, el que usó de misericordia con él, entonces le dijo Jesús, ve tú y haz lo mismo. ¿Cuál es la aplicación, para ya terminar, de esta parábola para nosotros? Esta parábola tiene una aplicación práctica para ti y para mí. Mis hermanos, cuando el ritualismo, el ceremonialismo, el legalismo y la religión no pudieron hacer nada para ayudar a ese hombre, llegó Cristo. Amén. Llegó Cristo, el buen samaritano, el que tiene la misericordia por el hermano, el que ama a su hermano. Llegó nuestro hermano mayor, Cristo llegó. Cuando la religión no pudo, aun cuando los cantantes no pudieron, llegó Cristo. Cristo es el único capaz de vendar a los que tienen el corazón destrozado. Es Cristo. No es religión, no es pastor, no es nada. Es Cristo. Pero Cristo se manifiesta a través de ¿quién? Levanta tu mano. De mí. Cristo te va a usar a ti. Si alguna vez tú le diste de comer a un preso o le diste de comer a la viuda, ¿me lo hiciste a quién? A mí. El Señor es capaz de ocuparse del pecador perdido que está medio muerto. Todos estábamos muertos en delitos y pecados. Pero vino Cristo. Mis hermanos, el único que puede ayudarte en medio de tu situación, no importa qué tan difícil sea, es Cristo. Es el Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, en estos tiempos de pandemia, cualquier persona que tú puedas ayudar, ese es tu prójimo. Cualquiera. Ese es tu prójimo. La gente necesita a Cristo. Cristo es el buen samaritano. Se está hablando mucho sobre hacer llegar el Evangelio a todo el mundo, pero no invertimos tanto esfuerzo en ocuparnos de que las personas conozcan realmente y personalmente a Cristo, porque tú eres el objeto que Él va a usar, pero no te estás dejando usar. El mundo actual se encuentra en la condición de aquel hombre que habían golpeado y habían dejado tirado. Aquel hombre que cayó entre ladrones. Pero el mundo actual está en esa situación, pero necesita una ayuda urgente de los samaritanos o del buen samaritano. Mi hermano, Cristo me levantó a mí. Cristo me salvó a mí. Si lo hizo conmigo, lo tiene que hacer contigo. Lo va a hacer contigo. Él te va a levantar. Él te va a salvar a ti también. Pero aprovecha bien el tiempo y pon por obra, como le dijo Jesús al intérprete de la ley, ve tú y haz lo mismo. Entonces, pon por obra lo que el buen samaritano hizo por alguien que no conocía. La frase del día es esta: la conducta es la mayor prueba del carácter. Las palabras son una evidencia de la condición del corazón. John Stott. Lo repito. La conducta es la mayor prueba del carácter. Mi hermano, no me diga quién tú eres. No me diga yo hice esto, yo soy aquello, yo soy bueno, yo soy acá, yo soy allá. Bueno, no hay nadie. Solo Cristo es bueno. ¿Verdad?
Dios es bueno. Hasta el propio Jesucristo lo dijo. ¿Por qué me llamas bueno? Solamente hay uno que solo que es bueno. Dios. La conducta es la mayor prueba del carácter. Tú podrás tener todo el conocimiento que tú tengas, como lo tuvo el intérprete de la ley. Pero tu carácter es más importante que eso. Después sigue, las palabras son una evidencia de la condición del corazón. Yo te puedo hablar a ti muchas cosas bonitas. Ven a Cristo, Cristo te va a resolver tu problema matrimonial, Cristo te va a esto, Cristo te va a levantar, Cristo esto y Cristo lo otro. Pero, ¿tu carácter dice lo contrario? No. John Stott dice esto: la conducta es la mayor prueba del carácter. Las palabras son una evidencia de la condición del corazón. Oremos, mis hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Queremos darte a ti la gloria y la honra. Y gracias por enseñarnos, Señor, esta escritura, esta parábola del buen samaritano, Señor. Oh Padre, ¿cuántos de nosotros tenemos que aprender a poner eso por obra? Señor, ayúdanos a forjar nuestro carácter más como el tuyo. Señor, que no importa lo que hagan con nosotros, no importa, Señor, lo que hablen de nosotros, pero tú nos pusiste aquí para seguir amando a esa persona, para seguir ayudando a esa persona, para seguir levantando a través de tu palabra a esa persona. Señor, haznos instrumentos en tus manos, que podamos ver a nuestro hermano como nuestro prójimo, que podamos ver aún aquel que no conocemos como nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor, a ser aún dadivosos con aquellas personas que encontramos y muchas veces ni miramos, porque juzgamos por su apariencia. Señor, te pedimos perdón. Todos hemos hecho eso. Te pedimos perdón, Señor. Ayúdanos a ser como el buen samaritano. Que tengamos compasión, Señor, porque nosotros en el fondo no sabemos qué ha sucedido. Eso no me corresponde. Padre, ayúdanos. Padre, como iglesia te pido en el nombre de Jesús que todos nuestros miembros, Señor, se llamen unos a otros, se preocupen unos por otros, que podamos tener contacto, Señor, unos con otros. Ayúdanos, Señor, que cuando comencemos a congregarnos nuevamente, Señor, el amor de Cristo se vea en esta congregación, Señor. Que vengamos, Señor, cargados con el deseo de ver a nuestros hermanos y de continuar tu obra. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y Dios, si hay alguien que no te conoce, Señor, en este día, y esta palabra ha tocado su corazón, Padre, yo te pido, en el nombre de Jesús, que esa persona venga en arrepentimiento y fe delante de tu trono, que abra su corazón y deje que tú seas el dueño de su vida. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias. Estamos despedidos. La próxima semana pues estamos nuevamente acá y seguro que la próxima semana probablemente sea la última
o una de las últimas, para ya poder estar con todos reunidos, todos nosotros. Así que no decaiga, siga levantando su esperanza, su fe en el Señor, y ya estamos a punto de llegar a la meta de reunirnos nuevamente. Dios los bendiga, cuídense mucho y los amo.